Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, feliz año nuevo, feliz 2024. Yo espero que este sea el mejor año de su vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es bueno, Él es fiel y yo creo con todo mi corazón que si el Señor nos ha permitido cruzar un año más es porque Él tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Bueno, mire, veo por ahí caras nuevas. Nos da mucho gusto siempre que alguien nos visita y yo quiero que usted reciba este aplauso porque este aplauso es para usted. Bienvenido, nos da mucho gusto que nos acompañe, es un honor conocerle y nada nos daría más gusto que nos diera la oportunidad de saludarle, ¿verdad? Al terminar el servicio, normalmente algunos de nuestros hermanos de bienvenida y un servidor estamos allá en la puerta de entrada. Permítanos saludarle, permítanos ponernos a su disposición y siempre compartimos acerca de nuestras tarjetas de conexión. Si usted nos visita por primera vez y le gustaría dejarnos su información o a lo mejor tiene alguna pregunta acerca del ministerio, esta tarjeta usted la puede usar, nos deja ahí su nombre, algún teléfono, un correo electrónico y si tiene usted alguna pregunta, pues ahí nos puede hacer saber y nosotros nos podemos comunicar con usted. Y también para todos, no nada más para visitantes, en la parte de atrás, usted ya sabe, ahí está una sección para que usted nos deje si tiene alguna necesidad o alguna petición de oración, usted la puede llenar por ahí por la parte de atrás de la tarjeta y ponerlo en las canastas de la ofrenda al terminar el servicio. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a, eh, vamos a continuar un poco con el mensaje que compartimos la semana pasada y la semana pasada hablábamos, no sé si se acuerda, pero hablábamos un poquito acerca de que no hay tiempo que perder, ¿verdad? Veíamos un poco hacia atrás, hacia lo que el Señor nos permitió lograr y hacer en el 2023, pero hablábamos de que el Señor tiene planes y grandes cosas para nosotros en el 2024, ¿verdad? Entonces es bueno voltear hacia atrás, es bueno meditar en las cosas que pudimos hacer, lo que el Señor nos enseñó, pero también necesitamos ahora mirar hacia adelante y ver qué es lo que el Señor desea de nosotros o hacer en nosotros este 2024. Y esa era una pregunta que yo le hacía al Señor y por los últimos semanas, los últimos meses, y le decía, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas de esta iglesia? ¿No? Y todos sabemos que el Señor desea ciertas cosas de cada uno de nosotros, ¿verdad? De la iglesia en general, pero que hay algo que podamos compartir con la iglesia este primer domingo, yo le decía al Señor, y que nos sirva, que nos ayude, que nos exhorte para el 2024. ¿En qué quieres que nos enfoquemos como iglesia? Y lo que el Señor una y otra vez me llevaba es a el pasaje, y le voy a invitar a que me acompañe si trajo su Biblia, el pasaje de Mateo capítulo 25 en los versículos 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Y para dar un poquito de contexto acá al pasaje, eh, el Señor Jesús está en los últimos días aquí antes de ir a la cruz, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y Él comparte ciertas cosas con sus discípulos y en una de esas oportunidades los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué no nos dices o muéstranos cómo va a ser o cuáles van a ser las señales de los últimos tiempos? ¿Cómo se van a ver las cosas? Y entonces Jesús empieza a compartir con ellos en el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25 de Mateo algunas parábolas, algunas historias, ¿verdad? Que él comparte con ellos para mostrarles o comunicarles cómo es que se iba a ver el final de los tiempos. Y llega en un momento durante la conversación a esta parábola, en el versículo 14 en adelante, y no sé si en su Biblia lo tenga así, pero normalmente se conoce esta parábola como la parábola de los talentos. Entonces, Jesús usa esta parábola para contestar la pregunta específica, y esto es bien importante para el mensaje de hoy. El Señor está contestando una pregunta en específico, y la pregunta es, ¿cómo se van a ver las cosas cuando tú regreses? Y le digo esto porque va a ser muy importante para la aplicación que nosotros hagamos de esta parábola. Entonces el Señor empieza a contestar y dice así en el capítulo 14, perdón, en el versículo 14 del capítulo 25, dice, el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje.
el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Me ayuda a orar esta mañana? Yo le pediría que me ayude a orar porque creo que es muy importante que podamos comprender, que yo pueda comunicar con usted lo que el Señor está tratando de comunicarnos específicamente esta mañana, y que sea importante y que no nos quedemos en la superficie de lo que pudiera ser esta parábola. ¿Le parece? ¿Me ayuda? Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, porque yo sé que tú envías tu palabra a tiempo, ni antes ni después, sino justo en el momento preciso en la que necesitamos. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes esta mañana a poder comunicar claramente, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Y yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros en este lugar, a los que están viendo en línea, Señor, o que en algún momento van a escuchar este mensaje. Padre, a estar sensibles. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender lo que tú quieres hablar específicamente a cada uno de nosotros. Señor, que esto no se convierta en un mensaje que tal vez me haga sentir mal solamente por sentirme mal, sino, Señor, que me confronte, que me exhorte y que me ayude, Señor, a dar ese paso al frente, a obedecer, a hacer lo que sea que tú me estés llamando a hacer. Te doy gracias por todo, te bendigo y te alabo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, estamos en los últimos momentos antes de que Jesús vaya a la cruz. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿cómo se va a ver esos últimos días? ¿Cómo se van a ver las cosas cuando tú regreses? Y Jesús entonces usa esta parábola como parte de su respuesta. Ahora, ¿qué es una parábola? Y eso es muy importante también. Una parábola es una historia tomada con experiencias o ejemplos del diario vivir, con el propósito, y esto es muy importante, con el propósito de comunicar o de explicar una verdad espiritual más profunda. Entonces, el punto acá es: Jesús, a través de esta parábola, quiere comunicar algo espiritual, que tiene una aplicación o una verdad espiritual. Ahora, como parte de la parábola, y yo creo que esto va a ser muy importante, tenemos varios personajes aquí en la parábola, ¿verdad? Tenemos al señor de la parábola, el que entrega los talentos, y para no hacer el cuento tan largo, el señor en este pasaje, en esta parábola, está representando a Jesús.
¿Ok? Así como el Señor se va de viaje, Jesús se ha ido de la tierra y un día va a regresar. Dice él, el Señor parece como que da a entender que se tarda aquí. Muchos de nosotros estamos pensando que Jesús ya se tardó en venir. No sabemos en qué momento va a regresar. Ahora, también tenemos por el otro lado a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? En la parábola, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los siervos. Entonces, los siervos en la parábola nos representan a usted y a mí. Ahora, algo bien importante acá, y esa es la clave del mensaje y de la parábola, es que dice que el Señor encomendó talentos a estos siervos. La clave acá va a ser en identificar a qué se refiere Jesús con esa palabra, con talento. Ahora, algo muy importante. Talento acá, en este pasaje, no significa o no quiere decir habilidad. No está hablando de habilidad para hacer algo, ¿no? No está hablando como, oh, el Señor me dio el talento de cantar, o el Señor me dio el talento de enseñar, o el Señor me dio el talento de administrar. No está hablando de una habilidad. Cuando ellos usan la palabra, o Jesús usa la palabra talento acá, estaba hablando de una unidad de medida de peso. ¿Ok? Y normalmente se usaba como una unidad de medida de peso en cuanto a dinero, en cuanto a oro o en cuanto a plata. Entonces, por ejemplo, si alguien decía, te voy a dar un talento de plata, estaban hablando de aproximadamente, no sé, 20 kilos de plata. Entonces, en este caso, el Señor se va y entrega dinero, ¿ok? Una unidad de dinero a cada uno de estos personajes. Para que se dé una idea, porque esto va a ser también muy importante, un talento aproximadamente tenía el valor más o menos de 20 años de salario de un jornalero. Entonces, cuando usted piense en aquel que recibió un talento, no piense que le dieron un poquito, ¿ok? A ese que le dieron un talento le dieron aproximadamente 20 años de salario de un jornalero, ¿ok? Ahora, muy importante. De lo que se trata esta parábola, al parecer, es que como en la historia, a los siervos se les entregó un talento y nosotros, de igual manera, el Señor nos ha entregado algo de mucho valor. Y lo cual, según el mensaje de esta parábola, usted y yo necesitamos administrar, y no solamente administrar, sino crecer, ayudar a que eso que el Señor nos ha dado crezca, porque un día usted y yo vamos a dar cuentas al Señor de eso tan valioso que nos ha entregado. La pregunta acá que yo quiero que usted mantenga en mente a través de todos estos próximos 20, 25 minutos que voy a hablar es, ¿qué es eso tan valioso que el Señor nos ha entregado, ese talento que un día el Señor me va a pedir cuentas de eso? Y le voy a dar una clave. No es ni su voz, no es ni su habilidad para administrar, ni es ese talento que usted tiene o que piensa que tiene para cantar. No se trata de eso. Hay algo que el Señor nos entregó de mucho valor y que un día el Señor cuando regrese nos va a pedir cuentas a usted y a mí. Ahora, para poder llegar a la conclusión o para poder entender de qué está hablando Jesús, lo que me gustaría hacer esta mañana es que viéramos algunas verdades de este pasaje que yo creo nos pueden ayudar a ir descubriendo de lo que está hablando Jesús acá. ¿Le parece? ¿Me acompaña? Rapidito. Muy bien. Número 1. Una verdad de este pasaje es que todos hemos recibido un tesoro de parte de Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido algo valioso de parte de Dios. De eso de lo que estamos hablando. Ahora, varias cosas con respecto a este punto. Número 1 es que al parecer me da a entender el pasaje que eso tan valioso que el Señor nos ha dado no es algo que yo me gané por mí mismo, es dado por gracia. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí dice en el versículo 14 que el Señor les encomendó a cada uno de ellos sus bienes, o sea que los bienes no eran de los siervos, no era ni el pago, ni siquiera era un pago por el trabajo, era algo que Él les dio y les encomendó para administrar. ¿Está de acuerdo conmigo? Número 2, como parte de este punto también es que aun cuando el Señor me lo ha entregado, sigue siendo de Él. ¿Por qué le digo esto? Porque después al final de la parábola dice que ellos regresan y le entregan, aquí está lo que tú me diste y aparte la ganancia o lo que tú me entregaste. Entonces quiere decir que ellos entendieron que eso tan valioso que Él les había dado, esos talentos no eran de ellos. Se los entregó el Señor, ellos los iban a administrar. Entonces nuestra labor es administrar y multiplicar eso de lo que estamos hablando. ¿Le parece? Otro punto, dentro de este mismo punto, es que todos hemos recibido algo. Dice la parábola que uno recibió 5 talentos, uno recibió 2 talentos y uno recibió 1 talento.
Todos y cada uno de nosotros hemos recibido eso. Ahora, importante, no solamente hemos recibido algo, sino que hemos recibido más que suficiente. Yo creo que si a mí me dijeran, te doy 20 años de salario de un obrero en este momento para administrar, yo diría, eso es bastante dinero. ¿Está de acuerdo? Es mucho. Entonces, no se sienta mal por lo que recibió uno. ¿Ok? ¿Le parece? Recibió más que suficiente. Otro punto dentro de este punto número 1 es que lo que hemos recibido de parte de Dios es de acuerdo a lo que Él entiende o sabe que yo voy a poder manejar y que voy a poder administrar. Es basado no en algo que sea justo o no, es algo que Él sabe y entiende que yo voy a poder manejar, ni más ni menos. Esto que me enseña, y esto va a ser bien importante, que lo peor que yo puedo hacer es comparar lo que Dios me ha dado a mí con lo que le ha dado a alguien más. ¿Sí? Nada bueno va a salir de eso. Imagínense si yo fuera el de los 2 talentos y yo me comparo con los otros 2 siervos. ¿Qué va a pasar? Cuando yo me compare con el de uno, voy a decir, a mí me dio el Señor doble de lo que te dio a ti. ¿Verdad que sí? Pero siempre sucede, no sé si le ha pasado. El ser humano tiende a compararse con aquellos que saben que es menor que él, ¿verdad? ¿Verdad que sí se ha fijado? Porque uno se siente bien, ¿verdad? Me siento mejor. Pero siempre resulta que hay alguien más por ahí que tiene 5 y tú tienes 2, ¿no? Entonces, cuando esa persona se compara con el de 5, va a suceder todo lo contrario. Voy a decir, el Señor a mí no me ama de la misma manera que lo aprecia a Él, porque a Él le dio 5 y a mí me dio 2. No se trata de justicia, se trata de la soberana voluntad de Dios. Él sabe lo que tú puedes manejar y lo que yo puedo manejar y lo que yo puedo administrar. Yo creo que a cada uno de nosotros eso nos puede bendecir. Usted no se compare con nadie, usted tiene justo lo que usted necesita y lo que el Señor sabe que usted va a poder administrar. Segundo punto, segunda verdad de este pasaje. No solamente todos hemos recibido algo de parte de Dios, sino que las intenciones al parecer aquí no son suficientes. En este tema, tener buenas intenciones parece que no basta. Fíjese lo que dice el pasaje, versículos 16 y 18. El que había recibido los 5 talentos dice que enseguida, no lo pensó, recibió los 5 talentos, se fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Y dice que también el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, hizo un pozo y escondió el dinero. Ahora, imagínese esconder 20 años de dinero. Ahora, no es como que le dieron una tarjeta, una gift card. Estamos hablando de hace 2000 años, o sea, no había gift cards, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que le dio el amo a este personaje el dinero? Pues en oro o en plata, o sea, en monedas, ¿no? Imagínese el trabajo de ir y cavar y esconder 20 años de dinero. Entonces dice que él va y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, los trajo y dijo, Señor, usted me entregó 5, mire, he ganado otros 5. Y el Señor le dice, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otra versión, la Nueva Versión Internacional dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Y ahí está la clave. Porque una de las enseñanzas principales de esta parábola es que como discípulos y siervos de Jesús, usted y yo, no es suficiente sentarnos en estas bancas a esperar a que Jesús regrese. Necesitamos ponernos a trabajar. Necesitamos entender que somos siervos de Jesús y que nuestra labor es administrar eso que el Señor nos ha dado, no solamente administrarlo, sino que ayudar para que crezca, para que de esa manera el Señor sea honrado y su nombre sea glorificado. Entonces, las intenciones, mi hermano, en este caso no son suficientes, necesitamos actuar. Necesitamos hacer algo con eso que el Señor nos ha confiado. Por eso el Señor le dice, bien hecho. No le dice, bien pensado, siervo fiel. ¿Verdad que no? O le dice, oh, qué buenas intenciones, muy buen plan, ahora sí ponte a trabajar. ¿Verdad que no? Le dijo, bien hecho, qué bueno que lo hiciste, siervo fiel. Número 3, tercer verdad de este pasaje. Usted y yo vamos a tener que dar cuentas de lo recibido. De eso que hayamos recibido, vamos a dar cuentas usted y yo un día. 2 puntos aquí rapidito para tomar en cuenta. Número 1, al parecer usted y yo vamos a ser juzgados, en este caso muy específico, no en nuestros frutos o nuestra productividad, sino en nuestra fidelidad. ¿Sí se fija?
al que le dio 5 y al que le dio 2 multiplicaron sus talentos. El de 5 le dio otros 5, el de 2 le dio otros 2 y a los 2 el Señor les dio la misma bendición. ¿Sí se fijó? Ni al de 5 le dijo, qué bueno que tú fuiste el mejor, a ti te voy a dar. No, al de 5 y al de Dios exactamente recibieron la misma bendición. No se trata de productividad, se trata de fidelidad con lo que Dios me ha dado. Y otra cosa importante, usted y yo vamos a ser juzgados individualmente, personalmente. Póngase a pensar, a mí me gustan mucho las matemáticas. Y yo decía, bueno, financieramente hablando, este fue un buen negocio para el Señor. Él invirtió, fíjese, invirtió 5 talentos, 2 y 1, invirtió 8 talentos, ¿verdad que sí? Cuando Él regresa, le regresan 10, le regresan 4 y le regresan 1, le regresaron 15. Él invirtió 8 talentos y le regresaron 15, casi duplicó su inversión. ¿Cómo cree que se sentiría usted si usted invierte $1,000 y el banco le da $1,900? ¿Estaría contento? ¿Verdad que sí? Pero aquí parece que no es suficiente. El Señor no va a venir y preguntar, oye, Adrián, ¿y qué hicieron en tu iglesia? ¿Cuánta gente se salvó en tu iglesia? ¿Cuántas campañas hicieron? ¿Cuántas actividades hicieron? Oye, Ubaldo, ¿cuánta gente iba a la iglesia? ¿Cuánto creció la iglesia? No. El Señor va a venir un día y me va a preguntar, Adrián, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Tú, específicamente tú, ¿qué hiciste con ese tiempo que te di? Con esa habilidad que te di, con eso que te entregué. ¿Qué hiciste tú para que la iglesia de Houston Northwest creciera, para que mi evangelio creciera, para que mi evangelio y mi palabra se esparcieran? Usted y yo vamos a rendir cuentas personalmente. Y número 4, la cuarta verdad de este pasaje es que parece ser que va a haber una o recompensa o castigo de acuerdo a la respuesta y de acuerdo a cómo suceda la conversación que usted y yo un día vamos a tener con el Señor. ¿Sí se fija? Y algo importante de recalcar acá, y eso es lo que más, una de las cosas que más me llama la atención en esta parábola, es que si usted pone atención, yo creo que esta parábola nos deja ver, escucha esto, la relación que el Señor tiene con sus siervos no es nada más una relación de negocio simplemente. Ponga atención. Me llama la atención que este Señor no se basa nada más en resultados, en objetivos, en proyectos, en metas. Fíjese, ¿por qué le digo esto? Porque me da a entender como que hay una relación personal o al menos el Señor y algunos de los siervos quieren tener relación personal entre ellos. Mire lo que sucede. Cuando el Señor regresa, en el versículo 20 dice que el que tenía los 5 talentos regresó y dijo, Señor, usted me entregó a mí 5 talentos. Mire, yo he ganado 5. ¿Sabe lo que me hace pensar esto a mí? Que este señor, este siervo, estaba esperando ese momento que su señor regresara para ir y decirle, Señor, ¿qué crees? Me diste 5, aquí están otros 5. ¿No le ha pasado a usted que usted hace algo en su trabajo o en su casa y no hay nadie y luego regresa su jefe del trabajo o regresa su esposa a su casa y usted quiere decirle todo lo que, mira, corté la yarda? Digo, no me quedó muy derecha, pero hice mi mejor esfuerzo. O mira, ¿sabes qué? Acabo de pintar el cuarto. Yo me imagino a este siervo listo y esperando a que regresara su señor para correr y decirle, Señor, me entregaste 5, aquí están otros 5. ¿Y sabe qué? Lo que más me llama la atención es cómo responde el Señor. Porque no le dice, pues esa era tu chamba. No sé si a usted le ha pasado eso. ¿Y qué esperas? Que te aplauda porque cortaste la yarda, pues ¿quién crees que le iba a hacer, no? O ¿por qué habría de premiarte por hacer tu trabajo? El Señor no le dice eso. El Señor le dice, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, yo te voy a poner sobre mucho. Y no solamente eso, tu recompensa es entrar en el gozo de tu Señor. Esta, mi hermano, no es una relación de negocios. Aquí hay intimidad entre el Señor y sus siervos. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el Señor no le dijo, ¿sabes qué? Qué bueno, buen siervo, te voy a dar un talento para atrás como recompensa. Aquí te va el bono de productividad por haber producido 5 talentos. El Señor le dice, no, tu recompensa va a ser mi presencia, mi gozo. Vas a poder disfrutar y estar conmigo
para siempre. Eso, mi hermano, es una relación personal, no es una relación de negocios. Ahora sí, ¿cuál es la aplicación? ¿Qué es lo que el Señor me está tratando de decir acá? Y yo creo que acá, de cierta manera, no estoy muy convencido, pero de cierta manera hay una aplicación práctica de esto, pero la verdad es que hay una aplicación espiritual en esta parábola. ¿Cuál sería la aplicación práctica? Y lo que normalmente sucede cuando leemos esta parábola y que tristemente a veces nos quedamos ahí y a veces no nada más nos quedamos ahí, sino que muchas veces lo usamos para hacer sentir mal a las personas, es de que, bueno, ¿cómo se vería un talento en lo práctico? Pues vamos a decir, es una habilidad, es el dinero lo que el Señor te ha confiado a ti, ¿no? Tu habilidad para cantar, tu habilidad para administrar, tu habilidad para tocar un instrumento, para liderar, para enseñar, el dinero que el Señor te ha confiado, no sé, la influencia que el Señor te ha confiado, eso que el Señor te ha dado, ¿no? Es algo práctico que tú aplicas. Y la pregunta lógica, si habláramos única y exclusivamente de una verdad práctica acá, sería, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con los recursos que Dios me ha confiado? Si el Señor me ha confiado económicamente hablando cierto dinero, estoy invirtiendo ese dinero para que su iglesia crezca, para que su evangelio ¿verdad? Se expanda. El Señor me ha confiado, no sé, el don de enseñar, lo estoy usando para enseñar a otros a la palabra. O sea, y entonces eh, yo creo que hay una aplicación. Si ahí termináramos el sermón, creo que pues no se perdió de todo, pero no creo que es de lo que Jesús está hablando. ¿Por qué le digo esto? Tiene cierto verdad y yo creo que si usted aplica eso, bueno, no es algo para ponernos a reflexionar, pero hay algo más que Jesús quiere decir. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras más leía esto, más me llamaba la atención el versículo 30. La manera en la que el Señor Jesús termina su parábola y la manera en la que Él, en este caso, castiga o recompensa a ese siervo infiel o a ese siervo perezoso. Mire lo que sucede, lo voy a leer desde el 24 hasta el 30. Cuando llegó, dice, el que había recibido un talento, le dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso. Si sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, al menos debiste haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quítenle talento, dense lo que tiene los 10, porque todo el que tiene más se le dará y el que tiene en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Versículo 30, y aquí está la clave de por qué yo creo que aquí hay una verdad más profunda a la que el Señor nos quiere llevar. Porque dice, al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera y ahí va a ser ¿qué? El llanto y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere Jesús con esta frase de las tinieblas de afuera y en ese lugar va a ser el llorar y el crujir de dientes? Usted ha escuchado esa frase antes, ¿verdad que sí? Jesús la ha usado antes en este mismo evangelio de Mateo. Y cuando el Señor ha usado esa frase, ¿se refiere a qué? Dígalo. Al infierno. Quiere decir que Jesús está hablando acá de una consecuencia eterna de lo que sucedió acá. Entonces, si yo leo este pasaje hablando única y exclusivamente de talentos, de habilidades, de dinero y de cosas así, entonces lo que Jesús está diciendo es, a ese siervo que no usó el talento que yo le di para cantar y como nunca cantó arriba, entonces lo que voy a hacer es lo voy a mandar al infierno. Pero eso yo no creo que es lo que Jesús está hablando acá. ¿Por qué? Porque como que no tendría mucho sentido, ¿no le parece? La pregunta que yo creo que esta parábola quiere que nos hagamos es, no qué estoy haciendo con mis habilidades o el tiempo o el dinero, sino con otra cosa, algo que el Señor me entregó. Hasta aquí hemos dejado claro que el Señor en la parábola es Jesús, ¿verdad que sí? Los siervos somos usted y yo. La pregunta es, ¿qué es el talento? ¿Qué es eso tan valioso que el Señor nos ha confiado a usted y a mí? ¿Qué es lo más valioso que el Señor le ha dado a usted y me ha confiado a mí para administrar y de lo cual nos va a pedir cuentas un día? ¿Qué es? La salvación, el evangelio,
Lo más valioso que el Señor nos ha entregado a usted y a mí para administrar no es mi habilidad de cantar ni es mi habilidad de enseñar, es ese precioso mensaje de salvación. La pregunta de esta parábola no tiene que ver qué hice con mi dinero, qué hice con mi habilidad, canté o no canté, sino qué estoy haciendo con ese precioso mensaje del Evangelio que el Señor me confió un día. Y lo que el Señor busca, mi hermano, acá es que su mensaje se multiplique. Lo que Él desea es que haya ganancia en su inversión, que haya más personas que vengan a la salvación, que usted y yo compartamos el Evangelio, que hagamos discípulos y que esos discípulos hagan más discípulos, que invirtamos todo lo que Él nos ha dado para el engrandecimiento de su reino. La razón por la que Jesús juzga tan severamente a este siervo infiel o inútil, como Él le llama, es porque este siervo rechazó ese talento y porque me da a entender que este siervo no conocía a su Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque mire cómo llama el siervo al Señor. Le dice, tú eres un hombre duro. Tú eres un hombre que recoge lo que no invirtió. Eres como si le estuviera diciendo, Señor, tú tomas para ti mismo. Tú no, eres una persona no generosa, buscas lo tuyo nada más. Y mi pregunta para usted es, ¿le suena eso al carácter de Cristo? Cristo puede hacer lo que Él quiera hacer. Él puede producir donde no sembró, claro que sí, pero en esta aplicación yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús va a venir un día y le va a preguntar, ¿qué hiciste con eso que no te di? Claro que no. Este siervo no conocía a su Señor. Ese es el problema. Él no era un verdadero siervo de Jesús. Y ya con esto quiero terminar. ¿Y por qué no se pone de pie conmigo de una vez? La pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos esta mañana es, ¿cómo se va a ver nuestra conversación el día que el Señor regrese? ¿Cómo se va a ver esa conversación? Cuando el Señor me llame a rendir cuentas, ¿cómo se va a ver? ¿Qué estoy haciendo con ese tesoro tan valioso que el Señor me ha encomendado? Usted y yo hemos escuchado el Evangelio. Muchos de nosotros hemos recibido el Evangelio. La pregunta ahora es, ¿estamos compartiendo el Evangelio? ¿Estamos invirtiendo para multiplicar el Evangelio? ¿O lo estamos escondiendo por miedo? La clave en este pasaje, si usted se fija, lo que detuvo al siervo infiel no fue duda. ¿Verdad que no? El siervo no dijo, es que yo tenía la duda. No, él dijo, yo tuve miedo. Lo que, lo que es contrario a la fe, mi hermano, no es la duda. Si usted tiene duda, usted venga con el Señor. ¿Y qué cree? El Señor le va a ayudar en sus preguntas y en sus dudas. El Señor puede trabajar con la duda. El problema es cuando usted y yo nos detenemos por miedo. Porque el miedo, la fe te mueve a hacer algo, pero el miedo te paraliza a hacer algo. La pregunta es, ¿estamos usted y yo invirtiendo para multiplicar ese mensaje precioso que el Señor nos ha dado o lo estamos escondiendo? Y la verdad, mi hermano, es que muchos de nosotros hemos invertido más tiempo en esconder el talento, en hacer ese hueco para 20 años de dinero y esconder ese talento, que lo que estamos invirtiendo en hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Muchos de nosotros estamos más ocupados trabajando en la iglesia, pero no estamos invirtiendo en fortalecer nuestra fe. Muchos de nosotros estamos ocupados en actividades dentro de la iglesia, pero no estamos pasando tiempo en intimidad con Dios. Muchos de nosotros estamos más enfocados en hacer que los ministerios crezcan y no en que las personas crezcan. Mientras yo le preguntaba al Señor, yo le hice una pregunta y él me contestó otra cosa. Yo le decía, bueno, ¿qué quieres que haga? Y él me hacía pensar, yo te voy a pedir cuentas un día por lo que te entregué a ti. Y dije, bueno, ¿qué me entregaste? ¿Y sabe lo que el Señor nos ha entregado? A mí, es usted.
Lo que esta iglesia, mi hermano, y lo compartí con algunos hermanos durante la semana, lo que esta iglesia se va a enfocar, yo se lo digo para que si usted quiere regresar o ya no quiere regresar, esta iglesia no se va a enfocar en hacer eventos por hacer eventos. Esta iglesia no se va a enfocar en crecer en número, en llenar este edificio. Usted lo ha escuchado del pastor Steve, yo se lo comparto. Nuestra meta nunca va a ser llegar a ser la iglesia más grande de Houston. Ese no es nuestra meta. En lo que esta iglesia se va a enfocar fielmente es en las personas. En que usted y que yo crezcamos y maduremos en el evangelio. Que el día de mañana, cuando usted voltee atrás, usted diga, yo ya no soy el mismo que era antes. No estoy donde debería de estar, pero ya no soy el mismo. Usted y yo lo que vamos a hacer, si usted está dispuesto a caminar con nosotros en la visión que el Señor nos ha dado a nosotros, a esta iglesia, es vamos a invertir todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo en las personas. Y yo sé que si yo le pregunto en este momento, usted sabe de alguien que está a un lado suyo, o un pariente suyo, o alguien que vive enfrente suyo, que usted sabe que están pidiendo a gritos ayuda. Necesitan que alguien camine con ellos. ¿Y quién va a caminar? ¿Quién va a ir? ¿Quién le va a enseñar a esa persona cómo orar? ¿Quién le va a enseñar a esa persona cómo leer la palabra? ¿Quién le va a enseñar a esa persona cómo vivir como un cristiano vive? ¿Cómo se debe de vivir la vida cristiana? Yo no tengo idea. ¿Y qué cree? Para eso estamos usted y yo acá. Lo que esta iglesia y lo que el Señor un día nos va a pedir cuentas a usted y a mí es por las personas que Él nos entregó a nosotros y que nos encomendó a usted y a mí. Mi trabajo acá no es ser el más popular. Yo sé que muchas personas que escuchan esto van a decir, eso a mí no me interesa. No hay mucho que yo pueda hacer. A mí un día me van a pedir cuentas. Y yo quiero decirle al Señor, ¿sabes qué? Me entregaste 100 personas. Tal vez no te entregué 120. Te entregué 100. O te entregué de las 100, te entregué 20. Pero esas 20 ya no son las mismas que eran hace un año. Esas 20, Señor, caminan contigo ahora. Eso es lo que yo quiero ser capaz de decirle al Señor el día que Él me llame a su presencia. Y eso es lo que yo le estoy invitando esta mañana. En lo que vamos a enfocar toda nuestra atención este año y los años que vienen hasta que el Señor regrese, es en invertir en las personas. Quiere caminar con nosotros, quiere caminar con el Señor, está dispuesto a invertir tiempo en aprender usted, en crecer usted, en su intimidad con el Señor y no quedarse ahí, no nada más en guardar, sino en compartir toda esa bendición con esas personas que el Señor está poniendo a su alrededor. Usted es más que bienvenido en esta iglesia. Yo lo exhorto y mi oración es que el Señor lo incomode a usted a partir de este momento y cada día de este año a decir, no me puedo quedar así, tengo que ir y tengo que correr y tengo que desenterrar este talento que el Señor me dio, lo voy a sacar y lo voy a empezar a invertir y voy a invertir toda mi vida en que eso se multiplique. ¿Por qué no cierra sus ojos esta mañana? Todos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas un día. Nadie se va a librar de esto. Y yo no lo quiero hacer sentir mal esta mañana. No es para que usted se sienta mal. Si el Señor lo incomoda, que así sea. El punto es que necesitamos tomar acción, necesitamos dar un paso al frente, necesitamos hacer algo con este mensaje, este precioso tesoro. El apóstol Pablo lo escribe así. Segunda de Corintios 4, 5 al 7, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor nos ha entregado este tesoro y nos lo ha entregado a usted y a mí, un vaso de barro. Él ha decidido, mi hermano, que usted y yo seamos sus manos, sus pies, su boca, sus labios para ir y compartir el evangelio. El Señor pudo haber usado muchos otros métodos, pero Él decidió en su soberanía usarte a ti y usarme a mí. ¿Por qué no le da gracias al Señor por eso?
Y si usted esta mañana está acá y usted sabe que tal vez ha tenido ese tesoro enterrado por años, ¿por qué no le dice el Señor que le dé el valor, la fuerza para ir y desenterrar ese talento? Y que le permita a usted el tiempo, la habilidad, los recursos para compartir eso tan precioso y valioso que el Señor le ha entregado. Señor, yo te doy gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, por ese precioso mensaje de salvación que nos has entregado. Gracias porque primero nos salvaste, nos alcanzaste, cambiaste toda mi vida, transformaste mi manera de vivir y de pensar. Y ahora, Señor, yo te doy gracias y te pido que no quede ahí, que yo pueda ser un instrumento útil para tu servicio, Señor. Que un día cuando tú regreses y me llames a tu presencia, yo pueda, con alegría de corazón, con una sonrisa en mis labios, con lágrimas en mis ojos, decirte: aquí está lo que me entregaste. Y que yo un día, Señor, pueda escuchar esas preciosas palabras de tu boca, de tus labios, para mí, directamente para mí. Bien, buen siervo y fiel. En eso poco que te entregué, fuiste fiel. Ahora ven y goza conmigo en mi presencia. Ese es el anhelo de mi corazón. Y yo te pido, Padre, que ese es el anhelo del corazón de esta iglesia. Que no haya nada en este mundo que desvíe nuestra mirada de ti. Que nuestra meta sea simple y sencillamente honrarte y glorificarte a ti. Te doy gracias por todo. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.